Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada ya en el arranque de la primera semana del mes de mayo, con las cruces recién terminadas, con la campaña electoral de la universidad a pleno rendimiento, en la cuenta atrás de cara al inicio de la campaña propiamente dicha de las elecciones del 28 de mayo, aunque estemos en pre-campaña, podríamos decir que llevamos en campaña ya semanas. Hoy con datos del desempleo muy positivos a nivel general prácticamente en todo el territorio nacional, pero también en Granada, con muchas cosas de actualidad que vamos a empezar a repasar con nuestros contertulios de esta noche, a los que les pedimos que inviten a casa, que inviten al salón de casa, pero antes de nada vamos a dar un repaso a algunos de los asuntos más destacados de la actualidad, y desde luego uno de ellos ha sido la fiesta del Día de la Cruz, que se ha celebrado sin ningún tipo de incidentes, con una participación masiva de la ciudadanía, tanto de la de Granada como de la que nos ha llegado a acompañar desde muchos lugares de nuestra geografía, con la recuperación de barras en muchas de las cruces de las que hemos podido disfrutar a lo largo y ancho de toda la geografía festiva de Granada. Decía esta mañana el alcalde Paco Cuenca en su balance sobre esta fiesta del Día de la Cruz 2023 que hay un antes y un después. Hemos vivido un momento, y permitirme que lo diga, casi histórico. Es decir, después de décadas hemos recuperado el Día de la Cruz y ya no, espero, nada va a ser igual después del Día de la Cruz del año 2023. Hay un antes y un después entre la Cruz del 2023 y estos años pasados. Y ayer miles y miles de granadinos se echaron a la calle para disfrutar de su tradición, del Día de la Cruz. Creo que ha sido un rotundo acierto el hecho de que el día 3 sea fiesta. Se ha demostrado que tanto el día 2 como el día 3 esta ciudad lo que quiere es vivir sus tradiciones y vivirlas donde se vive, con la familia, en los patios, en los colegios, que es donde está la identidad y la esencia de las cruces, y eso ha hecho... Bueno, pues la verdad es que ha sido un día para disfrutarlo y afortunadamente en el que no se han producido ningún tipo de incidentes a los que estábamos acostumbrados en otras ediciones festivas del Día de la Cruz. La verdad es que el panorama de las tecnologías y de los cambios sociales están haciendo que tengamos que reinventarnos o reinventar muchos de los escenarios que habitualmente no podríamos haber imaginado hace unas décadas que iban a verse abocados a ello. Por ejemplo, los kioscos de prensa, donde ya se vende muy poca prensa y hay que reinventar ese escenario. Hoy hemos sabido que los kioscos de Granada van a contar con cajeros automáticos y con entrega de paquetería. Un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vendedores de Prensa que va a permitir reforzar el papel de estos establecimientos como puntos de referencia. El acuerdo va a permitir dar un nuevo uso a los tradicionales kioscos que en los últimos años han visto reducidas sus ventas hasta en un 20% debido a los cambios en los hábitos de consumo de los ciudadanos a raíz de la pandemia. Los kioscos van a seguir, lógicamente, prestando sus servicios de venta de material impreso, pero a ello van a unir el reparto de paquetería mediante la instalación de un locker para el comercio electrónico y un cajero de autoservicio multibanco. 6 kioscos van a contar, va este trabajo ya en una primera fase con ese servicio que se irá implantando en una veintena de puestos en toda la ciudad. Pues se ha añadido un nuevo formato, un locker para empresas de distribución, para que la gente, pues como he dicho, pueda utilizar los kioscos también como centro de recepción de paquetes, ¿no? De paquetería, de esas zonas logísticas que, como he dicho, con el desarrollo del comercio electrónico es tan importante, y también cajeros automáticos que dan no solamente servicios de efectivo, sino también otros muchos servicios. Y desde dentro de muy poquito tiempo los jóvenes empresarios de Granada van a poder hacer uso de las instalaciones de un edificio municipal, además un edificio con el poderío del Rey Soler. Es un acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Jóvenes Empresarios para el uso compartido de ese edificio, de manera que la instalación cuente con áreas para el desarrollo de acciones formativas y asesoramiento para el establecimiento de iniciativas empresariales novedosas. El acuerdo entre ambas instituciones se va a materializar en un protocolo de cesión de espacio en el histórico edificio municipal que ha sido recientemente rehabilitado con una inversión de más de medio millón de euros, a la que donde se han eliminado barreras arquitectónicas y se ha avanzado en eficiencia energética y en la mejora de saneamientos. El Rey Soler se va a convertir en un edificio multidisciplinar y cultural desde el que además se dará un servicio de atención al visitante a través del centro de recepción al turista.
El acuerdo de cesión va a permitir ubicar la sede social de los jóvenes empresarios, así como impartir formación y asesoramiento para las nuevas iniciativas empresariales. Desde el Ayuntamiento lo que hacemos es dar soporte junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios para que tengan espacios no solo de servicio, sino incluso para el inicio de su actividad. Hablábamos incluso de una especie de coworking público compartido, de tal manera que hubiera puesto aquí para iniciar, para que esas startups tuvieran la capacidad de desarrollo inicial, tengan los servicios, el espacio del Ayuntamiento y los servicios de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que les permite la etapa más complicada, que es el primer año y medio, 2 años de desarrollo. En principio, con este compromiso, la sede social de la Asociación de Jóvenes Empresarios se trasladará aquí. Tendremos también espacios para realizar formaciones y estamos planteando espacios para que podamos potenciar de una manera de aceleradora empresas que vengan a nosotros de cara a esa consolidación empresarial. Bueno, pues son algunos de los asuntos que queremos destacar dentro de la agenda informativa de hoy. Ha habido otros muchos, pero vamos ya con el tiempo de charla, de reflexión, de debate. Hoy contamos con un nuevo fichaje para esta mesa, Marga Marín. Buenas noches. Marga es yo me atrevería a decir, una influencer ciudadana, sobre todo en un barrio tan sensible como el de La Alvecina, cuya asociación de vecinos pertenece desde hace mucho tiempo dentro de su junta directiva, y es autora de iniciativas tan novedosas como ese diario de Conchita, una albacinera hace más de un siglo, que nos relató día a día prácticamente el transcurso de una pandemia de forma digital y que ha tenido incluso un desarrollo dentro de programas europeos. Así que a partir de hoy contaremos con ella. Encantada de tenerte con nosotros. Igualmente. Repite también hoy Domingo Funes. Buenas noches, encantado. Buenas noches. Y Juan García Montero. Buenas noches. Vamos a empezar por ese Día de la Cruz que, bueno, si han estado en la calle, pues normalmente habrán visto que ha sido todo un éxito en puntos sensibles. Vamos a empezar contigo, Marga, porque el Día de la Cruz habitualmente en el Albaicín ha llegado a ser incluso en algunos momentos y en algunas ediciones una auténtica pesadilla. Este año, afortunadamente, sin problemas, ¿no? Excesivamente molesto estos años atrás. Ayer, pues, como estaba antes comentándote, ha cambiado bastante, ¿no? Ayer estuvo todo el día la policía con las motos dando vueltas por allí para que no se formara botellón. Luego, al desaparecer la cruz de Plaza Larga, pues ya esa ratonera que se nos confluía ahí con tanto botellón que no dejaban ni entrar ni salir, pues todos esos problemas al final se han evitado y bueno, pues han estado los colegios, las cofradías, han hecho sus cruces y ha estado todo un poco más disperso y más agradable, la verdad. Juan, yo me imagino que cuando llegaba las previas del Día de la Cruz en el Ayuntamiento, tú eras responsable de Cultura, pues casi que os echabais a temblar, ¿no? Bueno, tanto es así, Agustín, que recordarás que a mí me tocó suprimir las barras en el centro de la ciudad. Es decir, estaba aquello desbordado por completo. Era un problema. Con el paso de los años se había convertido en la afluencia a Granada, hacer botellón, entre el botellódromo y la celebración de las Cruces de Mayo, con un vigor absoluto. Eran plazas como la Plaza de las Pasiegas, Plaza Birrambla, Plaza Larga, bueno, realmente insoportable. Entonces hubo que transformar la fiesta, dejar solamente de momento durante un tiempo las cruces, y ya se dijo en aquel entonces que eso había que hacerlo de una manera periódica para que poco a poco volviésemos a la normalidad, a lo que vivimos nosotros cuando teníamos 10, 12, 14 años, y yo creo que este año ha sido un reflejo de que eso está funcionando bien, de que las cruces se pueden disfrutar desde el punto de vista tradicional y que también tiene uno derecho a tomarse unos pinchitos y una cerveza en una barra, siempre con cierto orden y no con las bolsas del supermercado llenas de ginebra y llenas de whisky, que eso desde luego no es el Día de la Cruz, afea mucho y no es bueno desde el punto de vista de la salud. ¿Domingo? Bueno, yo creo que lo ha dicho antes el alcalde, dice Juan, y dice Marga también, es una vuelta de la normalidad, ¿no? Lo que habíamos vivido las cruces, lo que habíamos vivido nosotros cuando éramos niños. Y la eliminación esa, bueno, yo creo que es un periplo que empieza precisamente con la cruz normal, que va derivando en una cruz mastodóntica, súper masificada y que es un botellón gigantesco, y ahora de nuevo pues se disfruta la normalidad. Pero yo quiero decir también que hay sitios donde esto ocurre, por ejemplo los Sanfermines, durante 7 días a la semana en una ciudad, y la ciudad lo encaja muy bien, con muchísimo dinero y con muchísimos recursos. No digo que ese sea el modelo que yo defienda, pero quiero decir que hay opciones, que hay otras posturas, que hay mucha gente que puede ver también que eso
varios días, que antes que no era un día, como ahora, 2 días, ahora son 2 días prácticamente, ¿no? Pero antes que llegó a tirarse una semana al Día de la Cruz, ¿no? Claro, una semana la gente aguanta poco. Granada es una ciudad muy, muy bonita, una ciudad con muchísimos estudiantes y una ciudad que se presta a hacer botellón en 0, como dicen ahora los jóvenes, y eso también pues la hace un poco incómoda. O sea que está bien que haya vuelto a la normalidad y que disfrutemos de las cruces, pues como siempre se ha hecho, ¿no? Pero bueno, la esencia del Día de la Cruz, que tampoco, que la llegamos a tener casi una semana, pero que el Día de la Cruz era mediodía, que no se nos olvide. Sí, claro. En su origen, y ahí estaba la gracia, ¿no? Claro, sí, es que en ese origen, Agustín, realmente lo importante era ir a ver las cruces. La cruz de Plaza Larga es una pena que no esté. Es verdad que evita un foco, pero es una cruz muy tradicional que siempre estaba. Y yo recuerdo las cruces de mayo grandiosas, ya no solamente la del ayuntamiento, sino todas las cruces de mayo que se montaban en la ciudad eran realmente impresionantes. Y la gente salía, iba al colegio por la mañana y nos daban a las 12 o la 1 un poquito de descanso. No era un día festivo, sino que se salía y la gente se echaba a la calle ese día y era una tarde nada más. Bueno, que a lo mejor ese esfuerzo que se hace de montar esas cruces tan monumentales que en un solo día... Es un montaje social, ¿no? Podría ser muy participativo, muy social. Sí. Y derivó en parte en negocio. Esa deriva en negocio hacía necesario que hubiese más días, ¿no? Y entonces ya la cosa empieza a complicarse. Pero un acierto quizá que el día 3 sea festivo, Marga. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que también buscarle su esencia, que la esencia de la cruz como la conocemos hoy en día era el interactuar asociativamente para que los chicos y las chicas se conocieran. Una fiesta de primavera que no era, y es relativamente moderna, que sobre los años 30 es el Día de la Cruz que nosotros conocemos. Antes era como un vía crucis por las cruces de piedra que se iba haciendo, que también se llegó a desvirtuar y la prohibieron durante un montón de años, décadas, y volvió a aparecer. Y apareció más como como una fiesta de flores, de interrelación. Sí. Iba a haber, eran concursos, se hacían los concursos, unas asociaciones se relacionaban con otras, hacían los itinerarios por todas las cruces. Era una forma de interactuar, ¿no? También no había tantísimos barrios como hay ahora, ¿no? Pero que era una forma de interactuar. Entonces lo importante ahí no era beber, era construir, hacer algo conjunto, ¿no? Porque se juntaban o bien las placetas o bien se juntaban pues distintas asociaciones o lo que fuera, era hacer algo común, construir algo común y relacionarse con otros. Sí, bueno, y esto de las fiestas, la verdad que está bien, ¿no? Ojalá tuviésemos la posibilidad desde el ayuntamiento de fijar más fiestas locales. El problema es que hay dos. Una está claro que es el jueves del Corpus, porque a nadie en su sano juicio pensaría que el jueves del Corpus no es fiesta local en Granada, y la otra es la que baila, que es cuando coincide el 2 de enero en domingo, pues ya hay un día suelto que se puede dedicar a la ofrenda solar de la Virgen de la Angustia, a Mariana Pineda, al Día de la Cruz. Desde luego a mí la fiesta del Día de la Cruz, si tuviésemos posibilidad de hacerlo día festivo total, me parece estupenda. De hecho me parece más castiza que incluso las fiestas del Corpus. Es como muy nuestro el Día de la Cruz. Yo pienso que ha sido una experiencia estupenda y bueno, pues a seguir por ese camino, porque es bueno para todos. Porque os plantearía, y ya sé que esto no lo hemos mandado en la chuleta previa, pero hay ciudades vecinas, como Córdoba, que tienen las fiestas de primavera, que es todo el mes. Es cierto que ellos unen la cruz, donde allí son 3 o 4 días, la semana previa, que es la cata del vino, la posterior a la cruz, que son los patios de mayo, 15 días, y luego la feria. Pero en cualquier caso, es un atractivo de máximo nivel para el mundo del turismo, una primavera festiva. Y Granada tiene ingredientes con la cruz. No tenemos patios, pero podríamos tener Cármenes, tenemos Mariana y tenemos el Corpus, como para, no voy a decir que reproducir el modelo, pero casi, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. Y si funciona en Córdoba y lo explotan muy bien, y la verdad que bueno, yo he tenido la oportunidad estos años atrás de ir a Córdoba en estas fechas y realmente es una maravilla, es un goce. Y me atrevería a decir que quizá el clima de Granada es un poco más suave, más benévolo que el cordobés, que cuando allí aprieta el calor es terrible. Pero es verdad que es un modelo muy bonito, un modelo que se podría exportar perfectamente, y Granada, como bien dices, tiene atractivos suficientes como para poder llevarlo a cabo. Vosotros en Albaicín, Marga, estáis permanentemente. Nosotros que estamos de fiesta todo el año. Nosotros, vamos, como soportamos el volumen grande de turismo y eso no... Yo ayer me pareció un día tranquilo con respecto, por ejemplo, al sábado anterior. O sea que
estamos todo el día liados. Yo no sé cuál sería la diferencia, pero que la verdad que habría que buscar fórmulas también de dispersión de los eventos, que yo creo que esto es lo que ha pasado ayer. Claro. Es que había mucho por el centro, estaba el Palacio de Congresos, estaban otras muchas opciones y entonces la gente, la masa se diversificó, ¿no? Nosotros es que tenemos los fines de semana a tope, ¿no? Entonces ya te digo, ayer para mí ayer fue más tranquilo que el sábado. ¿Domingo? Bueno, a mí me da miedo porque a mí me encanta la fiesta de las cruces, me dice Juan, es muy castiza porque la vivimos de chiquitillo, la vivimos muy intensamente, la vivimos de otra manera y tiene un sabor especial. Yo también vivo muchísimo más la de la cruz que la del Corpus. Pero yo no sé si lo hiciéramos lo que propones o lo que sugieres, que podría hacerse, que desde luego Granada puede hacerlo, porque Granada es muy guapa en primavera, puede hacerlo perfectamente. Pero a mí me da miedo si el camino que hemos cogido de masificación es el camino más correcto, ¿no? Y ahí es donde el miedo que tengo. Si ampliáramos más, pues volveríamos a masificar. Y yo creo que Granada debe reorientar un poquito el barco con mucha sutileza, pero hacia un turismo menos masa, más calidad, que proporcione empleo más estable, menos precarización, más también que nuestras empresas ganen más, que no tengan que estar tampoco. En fin, yo creo que el turismo de calidad choca un poco con el turismo de masa, Agustín. Bueno, yo creo que no es incompatible, ¿eh? Una buena fiesta de primavera no es incompatible con un turismo de calidad, pero bueno, eso no lo es, eso se queda. Vamos, si os parece, con bueno, ha sido la noticia de hoy, es una muy buena noticia. Los datos de empleo de este mes de abril, a nivel general, son datos históricos, es el mejor mes de abril desde que se tienen datos en la serie histórica, pero en Granada también han sido muy buenos. Hemos tenido 1.800 desempleados menos, eso supone un descenso del 2,29% del paro, 2.334 afiliados más a la Seguridad Social, eso supone un aumento del 0,66%, la cifra de parados, no obstante, sigue siendo alta, pero muy lejana de aquella que se superaban los 100.000, ahora estamos en 77.000, datos que no se veían en la provincia desde el año 2009. Juan. Bueno, son unos datos estupendos y además hay que estar muy contento y manifestar que ese es el camino que hay que seguir y intentar seguir mejorándolos para que Granada tenga una posición en el panorama económico nacional que lamentablemente no hemos tenido nunca, ¿no? Y que ya va siendo hora de que nos toque el sacar pecho y que los granadinos pues tengan, a través de un empleo estable y digno, pues la capacidad de vivir con la suficiente dignidad, por volver a utilizar ese término. Es verdad que hemos tenido la fortuna en este mes de abril de que la Semana Santa ha coincidido justamente al comienzo y el turismo va, después de la recuperación del COVID, exponencialmente hacia arriba. Granada es una ciudad especialmente turística y esa realización de la Semana Santa ha supuesto pues que haya que haber realizado muchas contrataciones para que la hostelería pueda mantener el nivel de personas y poder atender al nivel de personas que han venido a nuestra ciudad. Yo creo que es un dato fabuloso, al que lo único que se le pueden dar es elogios y por tanto animar a los responsables tanto autonómicos como locales a seguir por ese camino porque están consiguiendo realmente posicionar a Granada, quitar un problema a Granada que ha sido muy importante y que durante mucho tiempo ha sido un lastre para la ciudad. Domingo. Bueno, yo creo que el dato ese es bueno, aunque nosotros tenemos que jugar siempre con la estacionalidad y estamos repitiendo cíclicamente lo que sabemos que ocurre siempre, ¿no? El turismo tira, los servicios tiran, pero nosotros tenemos que despegar en otras patas que no estamos despegando todavía, a pesar de que ya en algunos casos estamos viendo que van cuajando. Hablo de todo el entorno de empresas de nuevas tecnologías que se está generando, eso en Granada es muy potente. Pero yo pongo también el dedo pongo el foco en otro punto. Nosotros tenemos junto con Cádiz la mayor tasa de desempleo de Andalucía y eso, digo Cádiz, digo Sevilla y salvo Jaén y Almería que están en unos números por debajo, sorprendentemente, por lo de la EPA, por debajo de la media estatal,
el resto de Andalucía está en parámetros cercanos al 20%, es decir, 6, 7 puntos, 8 puntos por debajo de una media que nosotros también conformamos. Luego, si los comparáramos con ellos, sería todavía mayor la diferencia. Y debemos de pensar bien qué es lo que pasa en nuestra tierra para ser incapaces de converger. Estamos divergiendo, no estamos convergiendo con el desempleo, con los números de desempleo que presentan otras comunidades. Algo está pasando aquí, algo no estamos haciendo. Yo me resisto a creer que sea una maldición bíblica o que sea que somos más tontos. Yo creo que no, creo que hay algo estructural de fondo y deberíamos de ponernos a estudiar qué está pasando para que nosotros no seamos capaces de acortar esas diferencias con otros territorios del Estado, incluso con la media de España. Marga. Yo pienso que enfocamos la atención siempre demasiado en el turismo y eso a la vez nos está limitando, porque yo, por ejemplo, por el trabajo yo tengo que hablar con empresas a diario y no están teniendo tarea, ¿no? Y no hay industria y no hay determinados servicios. Luego, los que hay muchos que están externalizados, me refiero a que cotizan en otra comunidad autonómica. En fin, no veo que estamos perdiendo muchísimas oportunidades porque siempre enfocamos la visión hacia el mismo lado, ¿no? Siempre el turismo, a ver, porque nos deja mucho, porque le va bien, porque tal. Pero o trabajamos lo otro o un sinsentido que una ciudad universitaria tengamos nuestros hijos de camareros con licenciaturas, ¿no? Por ponerte. Sí, la verdad que esa ha sido la tendencia, la dinámica y el mensaje. Lo que pasa es que yo no quiero pecar de optimista, pero en los últimos tiempos veo una tendencia en la que proyectos importantes donde especialmente tiene la universidad un papel prioritario están cuajando y en ese sector de las tecnologías, el IFDONES, la inteligencia artificial, el campus tecnológico del PTS, bueno, eso le está dando a Granada unas posibilidades que honestamente antes no teníamos. Antes teníamos Puleva, Frandul y poco más, y Covirán. Ahora tenemos algo más. Creo que estamos empezando a seguir fortaleciendo el turismo, pero no como algo exclusivo, no lo único de lo que debemos de vivir. De hecho, comentábamos que esa tasa de desempleo seguro, el que tiene una incidencia altísima, el comienzo de la Semana Santa, y porque la Semana Santa ha coincidido justamente al comienzo del mes de abril. Pero yo quiero ver estos datos de una manera positiva y dentro de la estacionalidad, porque evidentemente es así, pero creo que estamos empezando a construir algo realmente importante, por primera vez en mucho tiempo, ¿eh? Estoy de acuerdo, porque además mi palo laboral va por ahí, ¿no? Yo trabajo con proyectos europeos y sé por dónde van más o menos las cosas, pero sí lo que he hecho en falta es que se le preste más impulso a esas nuevas iniciativas, a esos desarrollos, a esas innovaciones, porque hay un montón de creatividad que no tiene por dónde salir, no tiene dónde proyectarse. Yo creo que en ese sentido, dice Juan, ahí deberíamos de centrarnos un poco en eso, o en otro momento, en otro programa, pero la verdad es que el trabajo que está haciendo la universidad, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, con todo el mundo empresarial, el hub que hemos hablado muchas veces de empresas de nuevas tecnologías, que ha liderado la Confederación, y Vito Episcopo también, que se significa bastante como uno de los líderes de esa concentración tan brutal que hay de empresas de esa tecnología que tienen un valor añadido increíble, que aportan un empleo de muchísima calidad. Ahora nos hemos encontrado con un problema, sorprendentemente, porque relacionado con esto digo, porque al no tener Granada mucha oferta diferente de la que estamos hablando ahora mismo, a veces el traslado de científicos con conocimientos en esas áreas y llamados a trabajar aquí se encuentran con las dificultades familiares, porque la familia no encuentra, sin embargo, no hay otros sectores desarrollados y no encuentra alternativas laborales para esa familia que vienen con los científicos, y eso está parando a algunos proyectos, digamos, importantes en el sentido de gente buena que venga aquí, que ya somos capaces de atraer. Yo creo que Granada tiene que incidir mucho ahí, en el acelerador de partículas, en el desarrollo de la inteligencia artificial, a pesar de todas las cautelas que en derecho y éticamente se dan que tener, pero ahí tiene Granada una oportunidad, un tren, Juan, como tú has dicho, que es posiblemente en el último siglo un tren que vamos a pillar a tiempo, o que podemos pillar a tiempo, y si lo hacemos con tanto que se nos ha escapado, pues será un éxito increíble. Así que a ver si tenemos un poco de suerte, que también hace falta, y Granada en ese sentido sigue despuntando como lo está haciendo ahora mismo, ¿no? Y un pequeño matiz que creo que puede ser interesante. Y también es cierto que tenemos algunas comarcas en nuestra provincia que están especialmente
machacadas por el desempleo. Estoy pensando ahora en los Montes Orientales, Torrecardela, Montejica, Guadaltuna, Domingo Pérez. Es una zona en la que seguramente esa tasa de ese desempleo se nutre bastante a la hora de hacer la estadística y la media general de la provincia de Granada. También tendremos que trabajar, porque allí evidentemente no vamos a poner un acelerador de partículas en Guadaltuna o en el Gobernador, pero tendremos que trabajar para intentar fomentar el empleo y que no haya una precariedad relacionada con la agricultura tan grande como hay hoy en día en esos municipios. Me ha parecido muy interesante una cosa que ha dicho Domingo, que en ciudades vecinas como en Málaga lo han cuidado extraordinariamente bien a la hora de captar talento. No solamente tienes que captar el talento para un determinado proyecto, sino tienes que hacer que sea atractivo para el entorno de ese talento. Claro, sí. Un magnífico colegio, una vivienda con esa disponibilidad, unas comunicaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el segundo círculo concéntrico, la segunda gran oportunidad que podremos aprovechar, ¿no, Domingo? Ahora. Yo entiendo que sí. Yo creo que ahí Málaga es muy lista y lo está haciendo muy bien. Que lo está haciendo. Y nosotros, si fuéramos listos, deberíamos de conectarnos más aún con Málaga, porque ahí hay un montón de sinergia que podemos hacer. Pero estoy de acuerdo, eso nos va a obligar a ese segundo círculo del que tú hablas, y yo creo que va a venir. El caso es que yo estoy muy cerca de la otra, y por razones que no vienen al caso ahora, hablo de medios de comunicación y tal, pero sé el trabajo que está haciendo, y es como muy poca gente lo conoce. Pues vosotros sí lo conocéis, pero la gente no conoce, y ahí hay una capacidad enorme de desarrollo, y yo confío en que ese segundo y ese tercer círculo se empiecen a espolear, sobre todo a partir del inicio de las obras del tema de acelerador de partículas, y también de que se concrete un poco algo que no sé qué va a ocurrir con la inteligencia artificial. Probablemente yo creo que no vendrá de La Coruña. Yo creo que eso no va a corregirse. Ni el PSOE ni el PP están por la labor. El PP tampoco se va a dedicar aquí a decir que La Coruña lo echa mal, porque tiene mucho peso el Partido Popular en La Coruña, y evidentemente no lo va a hacer, no nos engañamos. Pero sí estamos esperando algo importante en la inteligencia artificial. Y si esos dos elementos se combinan, hablo del acelerador y la inteligencia artificial, más allá de lo que ya lo están, Granada tiene un papel brillante, y lo tiene por primera vez en muchísimo tiempo. Como he dicho antes, han pasado muchísimos trenes por delante de nosotros, lo hemos dejado o no hemos tenido la habilidad para retenerlo, y ahora por fin sí que tenemos algo con masa crítica suficiente. Estamos hablando de que tenemos en Granada, hablando de inteligencia artificial, pues referencias internacionales entre los 4 y 5 a nivel mundial. Hablamos de referencias en revistas científicas, etcétera. Eso no había ocurrido nunca en Granada, con ningún área. Y es un área novedosa, vanguardista a nivel mundial. Granada está por primera vez en su historia, bueno, no, pero primera vez en su historia no, pero una vez, al menos no tantas veces ha estado, una vez claramente en vanguardia de un movimiento internacional que va a cambiar la faz de la economía y la faz de todo. Sí. Y eso tenemos que aprovecharlo como sea, Agustín. Que desde la época del duque San Pedro de Galatino, visionario, tan importante, visionario, los nazaríes, ¿no? Pero yo he visto en los últimos años, Agustín, algo que me da mucha pena. Muchos jóvenes estudiantes que han venido a la Universidad de Granada de todos los puntos de España se han formado estupendamente en nuestra universidad y luego se van. Pocos se quedan aquí. Y luego vienen al cabo de los años a ver su colegio pero mayor. Muchas veces no quieran. Porque no hay puesto de trabajo. Claro. Y es una pena. O sea, eso es lo que es el equivalente a estos matrimonios que viene el marido a trabajar a Granada, pero no terminan de venir porque no habrá puesto de trabajo para la mujer, o viceversa, porque no hay posibilidad. Eso empieza a cambiar con la ciencia de la salud, con la informática, con la biblioteconomía, que parece que no, pero la digitalización de todos los procesos también juega un papel importante en este acceso al mundo digital en el que estamos ahora mismo. Yo creo que eso está cambiando, y crucemos los dedos para que vaya bien, claro. Decíamos antes, decía Domingo, Málaga es muy lista y lo está haciendo muy bien en eso y en otras muchas cosas, es verdad. Málaga se ha convertido en un referente nacional como a la hora de aprovechar oportunidades, de detectar nichos de mercado y de aprovecharlos como nadie. Bueno, pues me llamaba mucho la atención una noticia que leía y que ponía que Málaga empieza a apostar por el decrecimiento, Marga. Normal. Normal. Esto es que se nos olvida que el mundo es finito. Y entonces al final Málaga, es verdad, ha crecido a veces sin tanta planificación como nosotros nos pensamos, porque a veces también mitificamos el asunto. Nosotros que estamos en contacto con asociaciones de vecinos de allí de Málaga, Málaga ha desaparecido, los vecinos del centro, desesperados.
igual les pasaba, ¿no? No puedes proyectarte en tu familia como tú quieras proyectarte y al final tienes que ir cambiando de barrio o de ciudad o te vas a un pueblo Y entonces, cuando una ciudad se hace incómoda, pues lo normal es que la gente lo que quiera es calidad de vida y cuando tu ciudad no te la brinda, pues tienes que o frenar o irte. Y yo creo que Málaga se está dando cuenta de que tiene que frenar, porque ya es... Es difícil pensar en hacer esa reflexión, ¿no, sí. Juan? Eso es, que cuanto menos, no sabemos si será acertado o no acertado, pero el que alguien se haya parado y haya visto las cosas un poco con perspectiva, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ya denota que hay ahí una inteligencia, que hay alguien que sabe por dónde van las cosas y que las decisiones no se pueden tomar aquí te pillo, aquí te mato. Dice mucho de Málaga y la verdad que tengamos que ponernos la mano en el corazón o no porque nos duela, tenemos que hacerlo y tenemos que pensar que quizás los granadinos no hemos mirado muchas veces el ombligo en nuestra Alhambra, en nuestro Albaicín, en nuestro Sacromente, en nuestro potencial turístico, en que somos una ciudad como ciudad más bonita que Málaga, evidentemente. Tenemos la sierra, tenemos un montón de cosas, pero nos han comido el terreno y la gran ciudad que era Granada, que lo podía haber sido, pues ha sido sobrepasada por Málaga. Y en esta reflexión pues parece que también hay alguien que está pensando las cosas con un sentido más que largo, muy fino. Porque esas luces largas, Domingo, no son habituales, ¿eh? No son habituales. Como dice Juan, Málaga es un ejemplo de planificación. No es suerte, ni azar, ni aquí te pillo, aquí te mato. Ahí se ve una mano, o dos, o tres, o en fin, o en Málaga entera, no lo sé, pero se ve mano planificadora a largo plazo. Con efectos indeseados, todo tiene un efecto indeseado, Marga, si es que es muy difícil que todo satisfaga. Todo es verdad que el centro de Málaga también está muy saturado, si vamos por allí, lleno de turistas también, ¿no? Muy bonito, muy guapo, pero yo también, a mí que me agobia mucho la masa, pues no. Pero yo no me iba, yo iba a la parte al desarrollo de inteligencia artificial, al desarrollo tecnológico, al desarrollo turístico, a la promoción de Málaga en el mundo, al desarrollo cultural, que está haciendo con un embajador como Antonio Banderas, que está haciendo cosas muy importantes, inversiones muy importantes. Yo voy allí. En cuanto a lo de crecimiento, voy a ese sitio. En cuanto al decrecimiento, tengo mis dudas. Yo sé que empieza a haber voces críticas. Con que crecer mucho es complicado, pero eso pararlo no creo que sea una cosa fácil. Es más, creo que puede ser más voluntarioso que otra cosa. No es un asunto fácil y es un asunto global. Creo que el libre mercado tiene al excedente casi como hijo adoptivo, ¿no? O hijo, vamos, no puede desprenderse de él. Es complicadísimo obtener unos precios y una eficiencia de mercado si tú no tienes un poco de excedente. No existe, a no ser que le dé a Google todos tus datos y sepa lo que va a comprar y lo que va a comer todo el día, que te lo produzcan sobre la marcha. Como eso no va a ocurrir así de forma rápida de momento, pues entonces siempre hay un excedente, porque la competencia te lleva el excedente y el excedente es fundamental para regular precios bajos. El decrecimiento para parar las ciudades lentas, el low motion de las ciudades, el low city, creo que se llama el movimiento. Hay gente que lo está planteando desde hace tiempo, pero sinceramente nadie ha dicho cómo todavía. Es que ponerle cascabel a ese gato es muy complicado. Y la economía tiene su vida propia. La economía, yo mañana quiero abrir algo y tengo libertad para poder abrir mi empresa. Yo establezco los precios en un sistema de mercado de precios. Esto no es fácil. Yo creo que es muy voluntarioso y es bueno que pensemos qué está pasando. El consumo de recursos naturales, qué está pasando, porque si el daño que le podemos hacer al planeta tenemos que analizarlo. Los consumidores tienen mucho que decir a la hora de, entre comillas, castigar los procesos más costosos, más gravosos y beneficiar a aquellas empresas que hagan mayor esfuerzo. Pues, ahí hay trabajo y recorrido. Pero tanto como de crecer, salvo los imponderables de mercado, yo todavía no lo veo. No creo en ese movimiento de momento. En cualquier caso, es curioso que se lo plantee. O sea, el mero planteamiento ya te da la idea de que hay gente pensando en eso, pensando a muy largo plazo, cosa que quizá aquí deberíamos empezar también a plantearnos. A ver, porque seguimos teniendo datos que a mí no son privativos nuestros, y comparando con Málaga todavía estamos mejor, pero también me llama la atención, compartir una vivienda en Granada cuesta un 30% más al mes que hace un año, un 30%. Marca, tú en el Albaicín tensiones de esas tenéis unas pocas, ¿no? Bueno, en el Albaicín es que es prácticamente imposible ni que compartas, porque ya encontrar alquiler de larga duración hay muy poco, ya casi todos son pues o apartamentos turísticos o VFT. Y lo difícil es encontrar un apartamento. O sea, ahí en el Albaicín para compartir yo creo que ya poquísimo.
Y lo que yo conozco, casi todo lo contrario, suelen ser más tipo estudios, o sea que son sin compartir, pero en general en toda la ciudad es que es un dineral, sobre todo ves los estudiantes, tú que tienes más relación con ellos. Juan, un 30%. Es muchísimo, Agustín, y de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Es decir, las grandes empresas, que yo no sé cómo estudiarán las cosas, pero desde luego lo saben todo con mucha anticipación, empezaron a planificar grandes inversiones para hacer residencias de estudiantes. Estudiantes, efectivamente. Pero a tropel, en todo el territorio nacional, sobre todo en ciudades como Granada, donde la universidad tiene un peso muy importante. Bueno, en Granada ha sido una cosa lo que se está construyendo, y la verdad es que se están llenando todas. Y es porque debía de verse muy claro que iba a subir el precio de la vivienda como algo que estaba planificado. Yo no soy de esto de las teorías de la conspiración, no pienso que haya por ahí unas mentes perversas maquinándolo todo, pero hay veces que uno se queda sorprendido. Todo no, pero lo de cómo es posible que esto sea así, de esta manera, y que efectivamente ahora estén los alquileres. Que imposibilita esto, que 3 o 4 chicos se juntaban para tener el piso de estudiantes de toda la vida que ha habido en Granada. Hoy en día son pisos inaccesibles para ellos, pues si a eso le sumas el wifi, la comida, no sé cuánto le cuesta, casi el doble de lo que puede costar estar en una residencia o en un colegio mayor universitario. Entonces sí es verdad que está subiendo el mercado, se está limitando cada vez hay menos propietarios que ponen los pisos a disposición de los estudiantes, porque quizá también salga más cuenta pues, arreglarlo un poquito y ponerlo en el mercado para que sea un piso turístico, al que se le saca un rendimiento de una habitación un día 80, 90 euros, mientras de la otra forma le está sacando 15 o 20 euros por día. Está claro. De hecho, lo último es la clave del encarecimiento de los precios en Granada, es el incremento de la vivienda turística. El número uno, luego hay otros, ¿no?, de otros factores. Para mí el número uno es la vivienda turística. El número dos sería también que, habiendo suelo, no tengamos más suelo construyendo viviendas, construyendo VPO, construyendo viviendas libres y haciendo. Y primero, hemos dicho el tema turístico. Segundo, no se construye, no sé por qué, o se construye poco. Y tercero, no hay un plan de vivienda, ni hay un plan de alquileres, ni el plan de fomento que se hizo en Andalucía hace años, que funcionó razonablemente bien, que no le decía al propietario cuál debe ser el precio de su vivienda, sino que le ayudaba a la gente que necesitaba para poder alquilar. Pues se desapareció de momento. Y yo echo de menos, para que eso pueda bajar en parte, y desde luego no en el centro, porque la tensión que hay en el centro, eso no se puede eliminar, pero al menos que estas criaturas, estas familias que buscan su piso, tengan opción a una vivienda de alguna manera, ¿no?, ya sea por régimen de alquiler o comprándola, y eso será en los municipios del entorno metropolitano o en los barrios más populares como La Chana, Alcedín, etcétera. Y ahí yo echo mucho de menos un plan de vivienda y un plan de fomento del alquiler, porque es la única, yo creo honestamente que es la única forma de que pueda haber gente que acceda, porque yo no creo que, incluso la ley nueva que acaba de salir, que vamos a ver cómo se aplica en Andalucía, por cierto, que ya he dicho que no se va a aplicar, y las zonas tensionadas, que podrían ser estas zonas muy afectadas por los precios, no se van a declarar como tales. Por tanto, yo creo que el precio me temo que va a seguir creciendo si el turismo sigue presionando. Por tanto, habrá que hacer otra cosa, y no se está haciendo nada en ese sentido. Solamente decirle al propietario, baje usted de precio, que es una medida muy populista desde mi punto de vista y muy ineficiente, porque en Berlín, y ya con eso termino, por ejemplo, que también se cuestionó mucho la constitucionalidad o no de las normas que regulan que quieren tapar los precios de la vivienda, ha subido un 30% la vivienda a partir de la entrada en vigor de estas normas. Entonces, yo creo que ahí aquí se está haciendo mucha propaganda con esta historia y realmente nadie aporta soluciones eficaces en lo alto de la mesa, y la gente joven sigue sin poder acceder a una vivienda, ¿no? Sí, y es que yo recuerdo, como cuando hablábamos del Día de la Cruz, hace décadas, que el ahorro se basaba básicamente en tener un piso. O sea, uno se casaba y en cuanto podías pedías una hipoteca y comprabas tu piso y estabas ahorrando toda tu vida, y luego ese piso se quedaba para tu hijo porque lo habías estado pagando toda la vida, ¿no? Pero esto ha cambiado y con motivo de esta circunstancia que posibilita el tener vivienda de uso turístico te genera unos grandes recursos, parece que hay un gran parque de viviendas no en manos de los ahorradores, de los propietarios de viviendas de toda la vida, sino que son grandes empresas las que muchas veces están detrás de comprar un edificio o de comprar una serie de apartamentos, y estamos hartos de ver estas plataformas por las redes sociales.
Claro, cuando está el dinero por medio y hay una posibilidad de hacer negocio, automáticamente hay menos viviendas para alquilar, sube el precio y bueno, pasa lo que está pasando ahora, que se está yendo de una manera desmedida. No sé si estos esfuerzos legales que se están haciendo para intentar contener esto lo van a contener o no, pero en fin, ahí hay otros matices que tienen que ver con la ocupación de viviendas que también están complicando un poquito la situación, ¿no? Hay que ver las cosas porque todo es más complicado de lo que parece a priori. ¿Podemos incurrir o podemos llevar esta situación al límite, como ya está ocurriendo en algunas ciudades? Creo que la semana pasada hubo ya alguna organización que bloqueó los candados de las llaves de los apartamentos turísticos en Barcelona y en Málaga. Quiero decir, ¿puede que la población autóctona vea ese espacio de la vivienda turística como un enemigo y se dé un conflicto real entre unas cosas y otras? Marga, eso en el vecino tenéis... Bien, eso es que hay que vivirlo para entenderlo. Con el tema de la vivienda turística no se está regulando absolutamente nada. Aquí en Barcelona todavía tiene cierta regulación, aquí en Andalucía poca y en Granada ninguna. Cuando tú entras en tu portal de tu casa y resulta que tienes 3 apartamentos turísticos y no sabes quién te va a llegar, no sabes con quién te encuentras en tu portal, cuando llegas por la noche, todo eso crea incertidumbre a los vecinos. Es muy incómodo vivir así. O ves un cajetín en la puerta de tu portal, que en cualquier momento se puede reventar el cajetín y ya tienes la llave de tu portal y pegarte un susto quien sea dentro del portal. Todo eso hay que regularlo de alguna forma, pero lejos de regularlo se consideran viviendas residenciales para mayor INRI. Y entonces ya ninguna de las protecciones tenemos. En el Albaicín todavía, como no existe tanto bloque, ¿no?, como puede pasar en el Realejo sí que lo pasan bastante mal, o en el barrio de la Magdalena, que ya vas por las calles, vas viendo todo lleno de cajetines. En el Albaicín, en el caso del Albaicín, pues suelen ser más, porque incluso la misma gente que se ha quedado para poder hacer la reforma de su casa, ha dejado un apartamentito dentro de su propia casa y lo alquilan. Pero está el vecino allí, y el vecino, si los inquilinos molestan, si tal, está pendiente de ellos. Claro, tienen un apartamentillo dentro de su casa. Pero esto que estábamos viendo, los grandes tenedores de apartamentos turísticos, es que no lo padecen siquiera. A ellos les llegan tiquitaca todos los fines de semana un dineral, y a quien le roban energía es al vecino de al lado, al vecino de la calle, al vecino de enfrente. Y aquí pues sale todo muy limpio y el vecino siempre le sale negativo, ¿no?, a pagar. Entonces o nos concienciamos ya de que eso hay que regularlo de alguna de las maneras, además que resulta bastante injusto también con respecto a otros negocios hosteleros, ¿no? Puede resultar, ¿no?, depende también del uso que se haga. Pues también es verdad que cada uno cuando viaja tiene que tener también, pues tiene que haber una oferta también variada, ¿no? Porque a lo mejor si vas con tu hijo, a ti te interesa más pues tener una casita, un apartamentito, que estás en un hotel donde todo ¿no?, es un poco más frío y es más... Tiene que haber oferta, bien, pero que eso hay que regularlo, sí. Y sobre todo es dentro de las ciudades. Es complicado regular eso. Yo creo que, lo decía Juan antes, como se ve afectado por tantas variables, es realmente complicado. Se ve afectado por el variable turismo, qué modelo turístico quieres. Se ve afectado con la relación con los vecinos, porque hay una ley de propiedad horizontal que podría regular de alguna manera. Hay una regulación mínima de un decreto de la Junta de Andalucía sobre esta cuestión, naturalmente no está de regular, pero tiene una regulación muy parca y está generando muchos problemas de convivencia, como tú estás diciendo, y ahí habría que actuar, porque es verdad que debe actuar. Pero yo reconozco que eso es un tema que requiere un abordaje desde muchos prismas, no solo desde el prisma de, no sé, el turístico, porque limitar las facultades del dueño de un piso también es una cuestión muy seria, ¿no? Entonces hay muchos intereses en juego y debería de hacerse algo. No se está haciendo nada y lo que ocurre ahora pues es lo que estamos viendo. Bueno, pues el desborde de los centros históricos, el colapso mayoritario, el consumo de servicios de forma brutal, la imposibilidad de que los residentes descansen en sus viviendas, la dificultad de acceder a vivienda en ese sitio en régimen de alquiler o compra, una serie de problemas enormes.
pero no es fácil. Yo tampoco creo que eso sea fácil. Hay una herramienta que muchas veces no se utiliza, pero se utiliza para recaudar, pero no para regular, que es la fiscalidad. Es decir, ahí hay tasas impositivas, impuestos autonómicos, locales, que deben de tener un papel fundamental. Es decir, de alguna manera habrá que fomentar algún beneficio para el propietario que ponga su piso, que tiene para alquilar, a disposición de alguien que va a construir una nueva familia, que se va a casar y que necesita un piso para vivir. ¿Por qué? Porque si lo pone en una oferta turística le va a sacar más dinero a ese piso. Quizá haya que buscar la manera de aumentando los impuestos para las tasas turísticas y bajándolo para el alquiler de toda la vida, para que de alguna manera, bueno, pues que la intervención del Estado a través de la fiscalidad permita el uso que queremos realmente para ese parque de viviendas, que ahí está, porque ahí está. Mira, en otras ciudades, por ejemplo, existe el que la entrada a la vivienda turística tenga que ser diferente. Y eso aquí ni se inventa siquiera, ¿no? Te quiero decir, ¿qué medidas hay? Sobre todo para la seguridad de los vecinos, porque, bueno, que te roben ya el descanso es mortal, porque eso también es para vivirlo, ¿no? Cuando es un día y otro día y tú no descansas nunca y están... ni en tu propia casa, o sea, no te puedes ni siquiera resguardar en tu propia casa, ¿no? Si tú no estás tranquilo en tu casa, ¿ya dónde vas a estar tranquilo, no? Y no seguimos, pues ya está, que no pasa nada, y es que el turismo le da mucho dinero a la ciudad, es que la gente joven es así, es que dices, pero es que no puede ser eso. Sí, no es que son derechos constitucionales, no es cualquier cosa. Vamos a seguir con temas relacionados con el turismo, con lo bueno, con lo malo. A ver si pudiéramos llegar al punto de equilibrio, que siempre es muy difícil. Lo vamos a hacer a la vuelta de una pausa muy chiquitita. No se nos vayan, que enseguida estamos con ustedes otra vez.